Brothers and sisters, I'm so grateful. Hermanos y hermanas, agradezco por estar con ustedes. Los amamos. Estamos agradecidos por ustedes y nos sentimos bendecidos por sus oraciones. El presidente Russell M. Nelson dijo en la última conferencia, ¿ven lo que está sucediendo ante nuestros ojos? Ruego que no pasemos por alto la majestuosidad de este momento. El Señor ciertamente está apresurando su obra. ¿Apresurando su obra? Apresurando es una palabra importante. Indica moverse rápidamente y acelerando, incluso con urgencia. Se produce un apresuramiento en el crecimiento de la Iglesia y del plan de Cristo, y nosotros somos parte de ello, en este apresuramiento. En abril de 1834, en Kirtland, Ohio, el profeta José Smith reunió a todos los que poseían el sacerdocio en una pequeña escuela de unos 4.3 metros de lado. Cabrían decenas de escuelas así en este centro de conferencias, y aún así sobraría espacio. José Smith dijo, lo que ven aquí esta noche no es más que un grupo muy pequeño del sacerdocio, pero esta iglesia llenará el norte y el sur de América, llenará el mundo. Aquella profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está creciendo en miembros y familias, en misiones y misioneros, en centros de reuniones y templos, y en inscripciones a seminarios, institutos y universidades en todo el mundo. Estamos agradecidos de estar en la tierra cuando la Iglesia aumenta en números e influencia, pero sobre todo en el corazón y en la vida de sus miembros. Se nos conoce como discípulos de Jesucristo. Compartimos nuestro testimonio de Él, de su iglesia, de sus vías y de su senda de los convenios. Somos su pueblo y Él es nuestro Salvador. Me maravilla lo que el presidente Nelson llama la majestuosidad de este momento y expresó profunda gratitud al Señor por su obra. Nos instó a mantener la cabeza en alto como sus discípulos, como testigos oculares del cumplimiento de profecías tanto antiguas como modernas. Hay opositores que gritan, he aquí y he allí, tal como lo hacían en la época del profeta José Smith. Sin embargo, no son ni serán más que notas al pie de página en esta noble obra. Recuerden las palabras de José Smith. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones se encarnizarán, mas la verdad de Dios seguirá adelante valerosa, noble e independientemente, hasta que haya penetrado en todo continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. En mis asignaciones de este año he tenido un asiento de primera fila al ver cómo el Señor está apresurando su obra. La Iglesia está construyendo templos a un ritmo sin precedentes, dando a más miembros la oportunidad de adorar en la casa del Señor. Segundo, la obra misional está recogiendo cifras récord de personas en el rebaño del buen pastor Jesucristo. Y tercero, la educación académica de la Iglesia en sus muchas modalidades llega a niveles récord al enseñar a quienes buscan a este Jesús. Hoy en día la Iglesia tiene 367 templos en diversas etapas de diseño, construcción o funcionamiento. ¿Y con qué propósito? La respuesta se proclama en cada templo: santidad al Señor. El templo abre la puerta a las más elevadas bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, apresuramos nuestra santidad al vivir dignos de entrar en el templo, al adorar en la casa del Señor y al hacer convenios con Dios por nosotros mismos y a favor de nuestros antepasados del otro lado del velo. El presidente Nelson ha dicho, los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial, en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regularmente nunca ha sido mayor. Les ruego que, con espíritu de oración, observen la manera en que emplean su tiempo. En su casa podemos sentir la sagrada presencia y la trascendente paz del Señor. El año pasado tuve el privilegio de presidir la dedicación del templo de Mendoza, Argentina.
En mi mensaje hice referencia a la profecía de 1926 del elder Melvin J. Ballard de que la obra del Señor crecería en forma lenta por un tiempo en Sudamérica. Al igual que el roble crece lentamente de la bellota, no brotaría en un solo día, pero miles de personas se reunirían a la iglesia y las naciones de Sudamérica llegarían a ser una potencia en la iglesia. Vi esa profecía cumplida ante mis ojos. Mendoza, que alguna vez fue una pequeña bellota, se ha convertido en un poderoso roble. Ese crecimiento se está repitiendo a lo largo de los continentes e islas del mar. Vemos al Señor apresurar su obra en las misiones. En 2024 hubo 80,000 misioneros que sirvieron en 450 misiones. 36 de ellas son misiones nuevas. El año pasado la obra misional trajo a más de 300,000 miembros nuevos a la iglesia. Más que números, el espíritu del recogimiento es llevar almas a Jesucristo y su evangelio. Pienso en los apóstoles Brigham Young y Heber C. Kimball, quienes en 1839 partieron como misioneros a las Islas Británicas. Estaban enfermos, dejaron a sus familias enfermas y en la pobreza. No obstante, los dos subieron a un carromato y mientras aún estaban a la vista de sus seres queridos, Heber dijo: «Levantémonos y démosles ánimo». Ambos se levantaron con dificultad y exclamaron: «¡Hurrá! ¡Hurrá por Israel!». Vi ese mismo entusiasmo por la obra del Señor en Lima, Perú, cuando me reuní con misioneros del CCM y de las misiones de Lima. Vaya vista, vi ese apresuramiento ante mis ojos. Ahora hay 7 misiones tan solo en la ciudad de Lima. Al final de nuestra reunión, los misioneros me tenían una sorpresa especial. Se levantaron todos y gritaron: «¡Hurra por Israel!». Nunca olvidaré el momento. Ojalá todos ustedes hubieran podido estar allí. Ante mis ojos había misioneros que habían dejado de lado las cosas de este mundo para servir al Señor y ayudar a apresurar su venida. Vemos que el Señor apresura las oportunidades educativas para nuestros miembros e incluso para los no miembros en todo el mundo. Una de las cosas que nos distingue como iglesia es nuestro énfasis en la educación. En los primeros días de la restauración, el Señor mandó buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Eso está sucediendo hoy y merece un rotundo hurra. Actualmente, más de 800,000 estudiantes de todo el mundo están inscritos en seminarios e institutos, la cifra más alta en la historia de la iglesia. Nuestros jóvenes se reúnen de diversas maneras, desde clases matutinas, diurnas y vespertinas, hasta el estudio en línea y el supervisado. Son un batallón poderoso y recto que se fortalecen unos a otros al aprender de Jesucristo, seguirlo y testificar de Él como el Hijo de Dios. El otoño pasado dio un discurso en un devocional ante un estadio lleno de estudiantes de seminario e instituto y sus padres en la Universidad de Utah. Su asistencia dejó en claro su deseo de conocer y seguir a Jesucristo. Mi mensaje a aquellos alumnos fue claro: brinden al Señor la misma cantidad de tiempo. Les aconsejé que equilibraran sus estudios con el verdadero aprendizaje más elevado. Sí, el estudio del Hijo del Dios viviente. Hoy pido a todos lo mismo. Independientemente de lo que esté en su lista de pendientes, dediquen al Señor la misma cantidad de tiempo, no tiempo sobrante, al estudio personal de las Escrituras, al estudio familiar de Ven, Sígueme, a la oración, los llamamientos de la iglesia, a ministrar, tomar la Santa Cena, a adorar en el templo y a meditar en las cosas de Dios. Nuestro Señor y Salvador ha dicho: «Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas». Confíen en su palabra y bríndenle el mismo tiempo. El presidente Russell M. Nelson ha dicho: «Les ruego que dejen que Dios prevalezca en su vida, dedíquenle una buena parte de su tiempo y conforme lo hagan, fíjense en lo que sucede con su ímpetu espiritual positivo». Vemos aumentar ese ímpetu en seminarios, institutos y universidades de la iglesia. En esos contextos, el Señor es una prioridad. Y así también debería serlo en la vida de cada uno de nosotros.
Otra área que muestra el creciente alcance de la educación en la iglesia es BYU Pathway. En todo el mundo, las inscripciones han alcanzado casi las 75,000 y continúan aumentando rápidamente. La mayoría son miembros y más de un tercio están en África. Pathway consiste principalmente en el acceso a la educación. Terminar los cursos significa acceso al empleo y el acceso al empleo significa una mejor vida para las familias y más oportunidades de servir al Señor. Mientras me reunía con algunos líderes de Staka de Uganda, me enteré de que toda la presidencia de Staka estaba inscrita en BYU Pathway. Cuanto más preparados estemos temporal y espiritualmente, más podremos frustrar los astutos ataques del adversario. Recuerden las palabras de Pedro. El diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Reconozco que en medio de las buenas nuevas del Evangelio hay quienes tienen dificultades, tienen desafíos de fe, dudas y preguntas que parecen no tener respuestas. Hermanos y hermanas, Jesucristo es la respuesta. Comiencen con Él. Procuren ver la mano de Él en sus vidas. Escúchenlo. No se turbe vuestro corazón, dijo Él en sus últimas horas a sus discípulos antes de Getsemaní, antes de cargar su cruz por las calles de Jerusalén, antes del Gólgota, donde completó su sacrificio expiatorio, lo que solo Él, el Hijo unigénito de Dios, podía hacer. Sepan que Él comprende. Él tomó sobre sí todos nuestros pecados, errores, desdicha y nuestros días muy malos, para que pudiéramos vivir de nuevo con nuestro Padre Celestial en la eternidad. Él ha dicho, mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. La fe en Jesucristo puede animarlos y sanarles el alma herida. Confíen en Él y apresurarán su regreso a los brazos de su amor. Recalco de nuevo las palabras de nuestro profeta viviente. ¿Ven lo que está sucediendo ante nuestros ojos? Ruego que no pasemos por alto la majestuosidad de este momento. El Señor está apresurando su obra. Ruego que nosotros como discípulos de nuestros días exclamemos, ¡Hurra por Israel!, conforme nos preparamos para el regreso de nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.